Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 24 de mayo del año 2024. Concluye para el equipo de la noche de radio una semana en la que seguimos esperando que el gobierno de nuestro país nos aclare alguna de las múltiples dudas que todavía hay sobre las actividades empresariales de la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la actuación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre las actividades empresariales de su mujer. Y es que cada vez que se le pregunta a Pedro Sánchez, a su gobierno o a su partido sobre este asunto, la respuesta que dan es la misma. El informe que hemos conocido también a través de los medios de comunicación van en la dirección de lo que venimos repitiendo y manifestando desde el primer minuto, que no hay caso. Que no hay caso. Que es una cuestión también, por decirlo coloquialmente, de mala baba, ¿no? De introducir en este caso a la señora Gómez en esta cuestión. Yo creo que no hay caso. Es que aquí no hay caso, hay fango. Pues hay una cosa que no entiendo del no hay caso. Y es, si es verdad que no hay caso del que ocuparse ni preocuparse, ¿por qué entonces han estado mandando a la Fiscalía todos los días a tratar de averiguar qué es lo que está haciendo el juez del caso Begoña Gómez? Si no hay caso, ¿para qué mandar a la Fiscalía, al juzgado, todos los días? Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Yo no sé si en tu amplia experiencia como experto en tribunales, Miguel Ángel, habías visto alguna vez a un juez teniendo que denunciar por escrito las, abro comillas, inusuales y frecuentes visitas del fiscal del caso Begoña Gómez al juzgado, Miguel Ángel. Pues la verdad es que, Dieter, es una cosa completamente inaudita. Yo nunca había tenido conocimiento de algo similar, y la verdad es que en este procedimiento que se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, pues se han producido muchas anomalías desde el origen del inicio de la causa, y a día de hoy pues esta es otra anomalía. Es muy extraño que el fiscal esté todos los días visitando el juzgado, salvo que tenga el mismo interés en todos los otros procedimientos que tiene a su cargo, igual de extraño también es que el juez encargue un informe al letrado de la Administración de Justicia para que contabilice las veces que acude el fiscal al juzgado interesándose por la causa. Esto lo que deja claro, Dieter, es que ya hay una guerra sin cuartel entre el juez Juan Carlos Peinado y la Fiscalía. Y bueno, como digo, me parece una completa anomalía, y hay que recordar, Dieter, que esta investigación pues está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, porque precisamente lo que hizo la Fiscalía Provincial de Madrid fue, al día siguiente de tener la notificación oficial de la apertura de diligencias de investigación por parte del juez Peinado, fue recurrir directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, con lo cual ahora mismo pues digamos que hay que estar muy pendiente de la posible resolución que adopte la Audiencia Provincial sobre el futuro de la investigación. Una cuestión más, Miguel Ángel, y no te molesto más por esta semana. ¿Qué importancia tiene que el juez haya pedido una copia certificada del DNI de Begoña Gómez? Si es que tiene alguna importancia. Pues eso es otra anomalía, Dieter, es una cosa muy extraña, y desde luego yo la interpretaría como un aviso a navegantes, ¿no? Yo creo que está dejando muchas migas por el camino el juez, y todo nos lleva a lo mismo, y es la posible imputación futura de Begoña Gómez para que sea llamada a declarar y lo haga, ¿no?, en calidad de investigada. Yo creo que esto no deja de ser pues un aviso más a navegantes, porque todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Por qué esta petición tan extraña a la policía pidiendo el DNI legible de Begoña Gómez? Yo creo que es una forma de dar un golpe en la mesa por parte del juez y un aviso a navegantes. Miguel Ángel Pérez, muchas gracias por toda tu ayuda esta semana y por la que nos vas a dar la semana que viene, ya te aviso. Por supuesto. Un abrazo fuerte, Dieter. Uno de los vínculos entre el caso Begoña Gómez, el caso Koldo y el Delcy Gate es Víctor de Aldama, el comisionista del Ferrari que aparece en todas las salsas, el que fue contacto de Begoña Gómez, el comisionista de Europa y el que
se supone que estuvo en Barajas en la famosa noche en la que aterrizó la vicepresidenta de Venezuela. Al menos eso es lo que ha dicho José Luis Ábalos, que también estuvo allí. Para salir de dudas sobre si Aldama estuvo o no estuvo, y cómo estuvo, y con quién estuvo, y para qué estuvo, vendría muy bien poder ver las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto aquel día. Pero hay alguien que insiste en que esas imágenes no vean la luz, Esmeralda. El juez de instrucción número 31 de Madrid, el que se encargó de investigar lo que sucedió aquella madrugada, la del 19 al 20 de enero de 2020, en el aeropuerto de Barajas, esas horas en las que pisa suelo español Delcy Rodríguez, se niega a ceder los vídeos de aquella noche, de aquel día al Senado, tal y como le había pedido el Partido Popular. Este magistrado, Antonio Serrano Arnar, es el mismo que archiva en su momento el caso porque, según determinó, abro comillas, la zona de tránsito de un aeropuerto no se puede considerar territorio nacional. Como ese archivo es provisional, eso significa que este magistrado sigue custodiando esas cintas por si en algún momento se reabre la investigación. Bueno, pues el Partido Popular había solicitado al juez estas imágenes para aportarlas en la comisión de investigación del caso Koldo que se está desarrollando en el Senado. Recordarán que hace poco más de un mes, el 14 de abril, Fernando Lázaro publicó en el diario El Mundo varios fotogramas de las grabaciones de aquel día donde se veía a pie de pista a Ábalos y a Koldo García juntos. Lo que no conocemos, Dieter, son los motivos que ha alegado este juez para no ceder esos vídeos. La noticia es del Confidencial y en el Confidencial dicen que el juez no da las cintas, pero de momento no se sabe por qué el juez no da las cintas tampoco al Senado. Y claro, con todo esto, si a la semana que hemos vivido le quitamos los botes de humo lanzados por el sanchismo en forma de bronca con Milei, bronca con Israel y lo último de hoy, bronca con la Italia de Meloni, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda un gobierno cercado por múltiples causas judiciales y un gobierno más solo que la una en las votaciones del Parlamento. Y sobre esta situación de bloqueo, parálisis, hay quien lo llega a llamar descomposición, en la que ha entrado la legislatura, hoy hay varias crónicas que cuentan cosas muy interesantes. Que si la coalición está deshecha, que si Sánchez es un temerario y ha entrado en barrena. Antes de resumirle algunas de las informaciones que tenemos, vamos a recuperar, porque creo que es necesario, lo que ayer le dijeron a Pedro Sánchez, no desde la oposición, no desde el PP y Vox, sino desde sus socios parlamentarios. Por ejemplo, Esmeralda, Gabriel Rufián, de Esquerra. Lo de esto son lentejas, como nos plantea el Partido Socialista, es un mal negocio en política. Miriam Nogueras, de Junts. Rebajen 2 marchas, no intenten tentar a la suerte. Han tenido 2 baños de realidad esta semana. Bildu. Lo sucedido esta semana demuestra lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido. Aitor Esteban, del PNV. Las cosas hay que traerlas muy consensuadas y elegir bien los momentos. Ione Belarra, de Podemos. Es ya la 3ª vez que logramos parar la reforma de la ley del suelo y nos alegramos muchísimo. Y con estas frases todavía sonando en nuestro tímpano, vamos a leer el titular que publica Voz Populi. Feijóo maneja la tesis de un inminente adelanto electoral y que Pedro Sánchez disuelva las Cortes el 29 de mayo. Cuenta este diario que en los últimos días ha aumentado la percepción en el PP de que la legislatura ha podido llegar a su punto final por los signos de agotamiento y de bloqueo que está sufriendo el gobierno de Pedro Sánchez y que, pues en una nueva pirueta sanchista, el presidente podría volver a convocar elecciones generales. ¿Cuándo? Pues nunca antes del próximo 29 de mayo, que es la fecha en la que habrá transcurrido un año desde que Sánchez disolvió el Parlamento después de pegarse el talegazo el 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Pero claro, es que el 30 de mayo, que está al llegar, hoy estamos a 24, dentro de 6 días, es el día en el que se supone que el Congreso debe aprobar la ley de amnistía para Puigdemont y todos sus esbirros, que son las bases de esta legislatura, y que es la ley de amnistía de la que llevamos hablando y lleva defendiendo Pedro Sánchez desde hace
6 meses o más. Y en el debate de ayer, Alberto Núñez Feijóo dijo esto sobre la posible votación del día 30 de mayo. Nos llamó mucho la atención. Dentro de unos días traerá esta Cámara la amnistía, vivencia en toda España. Dentro de unos días traerá esta Cámara la amnistía. Si la trae, habrá dinamitado entonces la igualdad de los españoles por 7 votos. ¿Cómo si la trae? Hasta ayer no había ninguna duda sobre que el gobierno va a llevar el día 30 la ley de amnistía al Congreso. Pero Feijóo soltó esto y además hizo la pausa, le hemos dejado el silencio para que ustedes vean la pausa valorativa antes de decir si la trae. Y Pedro Sánchez, a lo largo del debate, y tuvo 2 horas, no le respondió, por supuesto que la vamos a traer. Claro, después de lo que se ha visto en el Parlamento en las últimas 80, 90, 100 horas, todo son especulaciones e incertidumbre, y a lo mejor algunos se pasan con tanta especulación y tanta incertidumbre, porque además es este contexto de especulación e incertidumbre en el que mejor se maneja nuestro presidente, es el que más le gusta. Dice El Confidencial, por citar otra fuente, que ayer mismo en Esquerra, una diputada en el patio del Congreso le dijo a los periodistas que no están nada tranquilos con la votación de la amnistía. Pero si estaba hecho. Bueno, pues cuenta este diario que otro socio importante del gobierno también dejó caer ayer en el patio del Congreso que la coalición está deshecha. Ustedes, por si acaso, no se fíen tampoco mucho de todo esto, porque con Sánchez nunca se sabe y casi siempre hace las cosas que nadie espera, aunque es verdad que hay guiones que sí repite. Por ejemplo, llega otra campaña electoral y el sanchismo reniega de sus socios como si fueran unos apestados, y entonces volvemos con las especulaciones, volvemos con el anda y sí, pero recuerden que lo hizo con Bildu en las vascas y no pasó nada, lo ha hecho con Puigdemont en las catalanas y está por ver que pase algo, y ahora que llegan las europeas lo hace hasta con Sumar. Y lógicamente Sumar, después de ver que Yolanda Díaz se está dejando dar el abrazo del oso por Pedro Sánchez, pues ha pataleado. Claro, es que están al borde de la nulidad política. ¿Y qué han hecho? Pues lo mismo que hace Pedro Sánchez con ellos, y se han vengado fastidiándole al PSOE 2 leyes en 72 horas. Que ya no es que la legislatura esté en descomposición, es que si nos quedáramos solo con lo que ha pasado esta semana, el gobierno es el que está en descomposición. Ahora, ¿pasan las europeas y vuelven todos otra vez a estar amigos y contentos? Pues puede ser, porque con Sánchez nunca se sabe. Pero antes de ir a las especulaciones de lo que puede ser, vayamos a contarles lo que ha pasado. Y esto sí lo sabemos, que es que el PSOE llevaba 2 leyes esta semana. Una la pierden, la de la prostitución, y otra ni la pueden presentar. Han pasado 24 horas de esto último y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le sigue escociendo. Tanto que hoy se ha ido de gira por los medios de comunicación para llamar ignorantes a sus socios de gobierno. Escuchen lo que decía en Onda Cero y en Antena 3. Absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento, de quien no conoce qué significa el planeamiento urbanístico en España. Yo al señor Íñigo Errejón le aconsejaría que en su condición de portavoz de Sumar, ya que no tienen concejales con esas siglas en ningún lugar de España, se juntara con otros concejales de Podemos, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de otras formaciones de izquierdas, paseara por los ayuntamientos de estas ciudades que están teniendo problemas urbanísticos por falta de una ley como la que esta ministra ha propuesto, para comprender de qué se trata. Porque ver el problema de la vivienda hoy, con la perspectiva o la óptica de hace 15 años... que no le ha debido fastidiar a Isabel Rodríguez. Dice, me quitan de ser portavoz del gobierno.
me ponen a ser ministra de Vivienda, que no tengo ninguna competencia. Lo único que puedo hacer es presentar una vez en toda la legislatura una ley de vivienda, y cuando la presento son mis compañeros del Consejo de Ministros los que me dicen que es una ley que favorece a los especuladores malvados. ¿Han escuchado lo que ha dicho Isabel Rodríguez con toda la mala intención, Esme? Que se vayan a hablar con los concejales de Podemos, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que esos sí tienen concejales en los ayuntamientos, no como Sumar, que no tiene ninguno. Uy. Pero, entonces, tenemos a Yolanda Díaz, que cada vez pinta menos en Sumar, porque Sánchez ha conseguido hacerla irrelevante políticamente. Y a un Sumar que, con incluso Yolanda Díaz tratando de sacar la cabeza, marcan territorio propio para dejar solo al PSOE con sus leyes en el Congreso, porque claro, es que nos quitan ya hasta lo de Israel. ¿Y qué le queda a Yolanda Díaz? Si lo de Desde el Río hasta el Mar se lo ha quitado la presentadora de televisión española Silvia Inchaurrondo, lo único que le queda es decir hay que exterminar a los judíos en cámaras de gas, porque ya todo lo demás lo han hecho. Pero es que claro, Sánchez la lleva hasta ahí porque Sánchez le quita todas sus banderas. ¿Y qué va a hacer Yolanda Díaz? Pues te quedas sin votaciones. ¿Y qué hace el PSOE? Pues decir que los de Sumar son unos ignorantes y recordar que no tienen ni un concejal en ni un ayuntamiento. Para rematar, Moncloa ahora empieza a idear que van a congelar sus relaciones con Esquerra porque les ven rotos, deprimidos, como en una guardería, y se contradicen. Si es que el PSOE, por lo menos en periodo electoral, es implacable con los suyos, pero los suyos, cuando se dan cuenta, han perdido la mitad de los diputados. En Voz Populi dicen que ven a Gabriel Rufián en Moncloa cada vez más aislado, en un limbo político, que está cuestionado, y claro, así con Esquerra... Claro, pero si a toda esta lista de complicaciones con sus socios Pedro Sánchez le suma la lista de líos que tiene en su propio partido, pues imagínense, porque hay varias informaciones en las que fuentes socialistas se lamentan de que el gobierno haya llevado esta semana al Congreso dos leyes como la de la prostitución y la de la vivienda. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pensaban? ¿Que les íbamos a estar pegando, escupiendo, riéndonos de ellos y que los socios iban a seguir poniendo la otra mejilla? Pues no. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Pues hombre, hay un ministro de Relaciones con las Cortes. Es verdad que también es ministro de Justicia y se llama Félix Bolaños. Y se supone que es el que tenía que encargarse de pensar estas cosas. Bueno, pues esta semana Bolaños se puede ir a casa orgulloso después de la que le ha liado, porque ha conseguido un hecho importante, y es que el PSOE haya perdido casi más votaciones en esta semana, bueno, sin el casi, más votaciones esta semana que en todo lo que llevaban de legislatura. Y como a perro flaco todos son pulgas, ayer el expresidente del gobierno, el también socialista Felipe González, mientras se reían de él en un mitin en Valencia, que no quiero decir cifras porque no las sé exactas, no era como el de Sumar, que eran 170 o 180, porque los contó Leticia Barquín a los 180, arriba o abajo. En el acto del PSOE, pónganle que eran 4 veces más. 400, 500, 1000. Y eso que era un sitio pequeño, que dijo Diana Morán. La próxima vez lo cogeremos más grande. No lo cojáis más grande porque si no, no se puede decir que se ha quedado gente fuera. Pero bueno, pongamos que eran, no lo sé, 1000 personas. Claro, 1000 personas comparado con la audiencia del Hormiguero. Pues Felipe González, ayer, mientras Sánchez, Zapatero y Teresa Rivera actuaban en un mitin en Valencia, él se fue al Hormiguero. Y lo malo para Sánchez y Zapatero no es lo que diga Felipe, que es más de lo mismo. Lo malo es que Felipe González arrase en audiencia y encima lo haga en el programa de uno de los enemigos mediáticos que más tirria le tiene el sanchismo, El Hormiguero de Pablo Motos. Sánchez en Televisión Española, cuando les da la primera entrevista después de anunciar que se queda, teniendo todo el foco encima de él, consiguió una cuota de pantalla del 12%.
Ayer Felipe en El Hormiguero, casi un 20. En la entrevista de Televisión Española de Sánchez, la primicia después de lo de la carta, 3 millones de espectadores. Ayer Felipe, casi 5 millones de espectadores. A Pedro Sánchez, el día en el que anunciaba que se quedaba, siendo protagonista, la carta de amor, todo lo que ustedes quieran, una media de más de 1,5 millones de personas le vieron. Ayer a Felipe González, en un día de andar por casa, 2,5 millones de personas de media. ¿Y qué es lo que vieron todas esas personas? Pues cosas como estas. A lo mejor de lo que digo ahora se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo, ¿eh? Es buen muchacho. Cuando dejó el gobierno, ganó con mayoría absoluta el PP. La peor época del PSC fue la herencia de Zapatero, que ahora está ahí salvando al PSC y a todos los demás. No sé de qué nos va a salvar. Zapatero ha hecho un gran esfuerzo en las elecciones gallegas y el esfuerzo los ha conducido a que gane el bloque nacionalista gallego. En el País Bajo he visto que el propio presidente del gobierno dice, hemos ganado. Y el Partido Socialista tiene el 15%. Dice, pero tenemos la llave del gobierno. Y pues un día se va usted a comer con papas las llaves, porque lo que tiene que hacer es gobernar. Cada día, en cada debate parlamentario, váyase, señor González. Yo lo soporté durante mucho tiempo. ¿Y habrías escrito una carta a los españoles anunciando que te ibas a pensar? Que me iba a pensar, no se lo hubiera dicho. Que me iba, a lo mejor se lo hubiera dicho. Hay mucha gente además que se lo creyeron, ¿eh? Yo no, jamás se me ocurrió decir, oiga, que alguien me salve, que alguien me ampare, que me arropen. Y digo, uy, ya era bastante mayor para que me pongan las ropitas, ya era adulto. Ahora oigo hablar por ahí en el partido de que van a hacer una corriente y no sé qué, espero que sea una corriente de aire fresco si hacen algo, pero que se note que hay diversidad de opiniones y que se discuten, ahora no. Felipe González tiene bastante rostro, no vayamos aquí ahora a encumbrarle, pero hay que está escuchando que hay una corriente dentro del PSOE que va a hacer algo. Interesante. ¿Y él va a hacer algo? Bueno, esto, si a Isabel Rodríguez le ha escocido que los de Sumar la dejaran colgando lo de la ley de vivienda, lo de que 5 millones de personas en alguno de los momentos del programa escucharan a Felipe, tampoco es que haya sentado muy bien al PSOE. De hecho, dicen que han sentado mal. Nos cuenta Rubén Fernández ahora mismo que desde el PSOE están diciendo que ayer, 2.200 personas estuvieron en Valencia, 5 millones viendo a Felipe González decir estas cosas. Claro, acorralado por causas judiciales, entre ellas una de su mujer, derrotas parlamentarias, sus socios de coalición, de gobierno, de investidura y de legislatura, metiéndose con ellos, críticas desde las viejas glorias del socialismo como Felipe González, arrasando en El Hormiguero, a trancas y barrancas, a Zapatero y a Sánchez. Y sin embargo, Moncloa puede estar satisfecha porque mediáticamente ha conseguido reducir los daños gracias a que la inmensa mayoría de medios ha decidido descuidar un poco la política nacional y la semana horribilis, otra más del sanchismo, para centrarse casi en exclusiva en hablar de Argentina, de Israel, ahora de Meloni. Y la semana que viene ya les digo que esto va a seguir así por parte del gobierno, que repiten estrategia, porque el martes el Consejo de Ministros aprueba el reconocimiento del nuevo Estado palestino. Eso sí, esto el martes. El jueves se supone que el Parlamento tiene que aprobar la amnistía de Sánchez a Puigdemont y yo qué sé, la embajadora de Argentina no la pueden volver a retirar. Y a Israel, ¿qué les queda por decir? Hombre, a Meloni ya han dicho que es de ultraderecha. Así que a lo mejor el jueves tenemos que hablar de lo de la amnistía, Sánchez, Puigdemont, Esquerra, los CDR, la conexión rusa, porque todo apunta a que se hará, a que se llevará al Congreso, a que se votará y a que se aprobará. Pero nosotros se lo contamos en condicional para cubrirnos las espaldas, porque con Sánchez nunca se sabe. El 29 de mayo de hace un año convocó elecciones por sorpresa.
Y a partir de ahí, nuestro presidente, desde el próximo 29 de mayo, en 3 días, no, estamos a 24, en 5 días, puede volver a jugar con las urnas como si fueran cubiletes. ¿Dónde está la papeleta? ¿Dónde está la papeleta? ¿Qué hará esta vez Pedro Sánchez? Pues no se preocupen, que la semana que viene se lo contaremos. Antes de comenzar la tertulia de los Cayetanos, escuchamos la columna cultural que todos los viernes nos hace Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra. Viernes culturales de Dieter. No se ha escrito nada mejor en España en torno a los años de 1978 y 1979 que el libro de Ignacio Gómez de Liaño, Instantáneas del tiempo, diario personal, solo comparable a lo escrito por Pío Baroja en Desde la última vuelta del camino. Estamos ante una obra mayor de la literatura española del siglo XXI, una novela, como todas las grandes novelas de España, filosófica. En su búsqueda del sentido de la existencia, recuerda, sin que Ignacio sea consciente del asunto, a la obra más perfecta de Unamuno, ¿Cómo se hace una novela?, la obra de filosofía española más sutil de los años 20 del siglo pasado. El pretexto de este libro, de 533 páginas de letra muy comprimida, son los años de la transición y también los que anteceden a la movida madrileña, donde aparece todo tipo de personajes cuya única virtud, nunca mejor dicho, es aparecer y desaparecer, aun con los fulgores y las sombras de los instantes vividos. Son deliciosas las páginas tangentes al propio devenir de la narración. Es ahí donde aparecen los grandes encuentros y conversaciones que Ignacio Gómez de Liaño tiene con algunos grandes de las bellas artes de España. Por ejemplo, Salvador Dalí. Imprescindibles son estas páginas para comprender al más grande pintor de la España del siglo XX. ¿Cómo imprescindibles son las páginas que se dedican a la música? No es que Ignacio sea solo un melómano, sino que ha aprendido en los diálogos de Platón que gracias a la música una sociedad puede transformarse y, por supuesto, hacer del individuo algo más que un individuo, una gran persona. Ahí tienen, Instantáneas del tiempo, una obra mayor para saber que la literatura española no está exhausta. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.